Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para todos los seguidores de nuestras redes sociales de esta su emisora, Buscuenti Radio. Esta no es el final. Hoy es miércoles 24 de febrero del 2021, perdón, 24 de febrero. Estoy avanzando muy rápido. 24 de febrero del 2021. Pues, continuando con nuestra programación, tenemos el privilegio de contar nuevamente tertuliando desde el alma. Este segmento lo dirige Mabel y Héctor y pues tienen una invitada especial. Vamos a dejar que sea ellos quien nos presente su invitada. Mabel y Héctor, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes Mabel y buenas tardes a nuestra invitada y por supuesto a todos los radioescuchas. Un placer estar aquí de nuevo con ustedes y sí, como dice Jorge, tenemos una invitada especial que, bueno, ya la conocieron, pero voy a dejar que Mabel la presente. ¿Qué tal Mabel? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, Héctor, Jorge y a todos nuestros radio oyentes. Solamente confírmenme si me escuchan bien porque yo les escucho un poquito bajo. No, sé sí, por sí, qué. te escuchamos bien, Mabel. Escucha. Ok, gracias. Ok, sí, esta tarde nuevamente tenemos invitada a Blanca Chávez y como siempre ella compartiéndonos temas de mucho interés, muy profundo, y hoy vamos a tener un tema titulado Comunicación Inteligente. Se habla mucho de lo que es la inteligencia emocional, pero hoy vamos a comenzar a abarcar por varias semanas este tema de lo que es una comunicación inteligente y para eso tenemos a Blanca. Blanca, te damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes Jorge, Mabel, Héctor y buenas tardes a todos los que nos están viendo y escuchando. Efectivamente, hoy vamos a hablar de lo que es la comunicación inteligente. Como ya habíamos dicho en la sesión pasada, todo es energía. Habíamos comentado que los pensamientos son energía, que las emociones tienen energía y también que las palabras ya llevan implícita la energía. Por eso el tema de hoy, que es comunicación inteligente, tiene que ver con ese intercambio de energía que tenemos entre los seres humanos. Es importante que nos demos cuenta de la importancia que son las palabras, tanto las palabras que nosotros nos decimos como las palabras que les decimos a todos los demás. Vamos a comenzar diciendo que las palabras que tú te dices tienen un gran poder y ese poder va directamente a tu zona subconsciente y que va a hacer que se generen situaciones en tu vida. Entonces, es importante que te hables de una manera adecuada, porque el ser inteligente en la comunicación es precisamente utilizar las palabras de una manera adecuada que te ayuden a sentirte mejor y que ayuden a los demás a que se sientan mejor. Entonces, es importante que reflexionemos en cómo nos hablamos a nosotros mismos. Cuando te ves a un espejo, ¿qué es lo que dices de ti? ¿Te gusta lo que tú ves? ¿Y cómo lo dices? ¿O te estás enfocando en lo que no te gusta? En lo que en tu primera instancia estás poniendo atención. Muchas veces, en lugar de decirnos lo bien que nos vemos, nos decimos lo que no nos agrada. Por ejemplo, nos decimos que estamos gordos o que estamos muy flacos o que somos muy altos o que somos muy bajos. En fin, siempre estamos viendo algo que no es algo positivo. Y eso lo que está generando en nosotros es una gran inseguridad porque solamente estamos viendo lo que nosotros carecemos en nuestro pensamiento, en nuestra creencia. Y eso va a hacer que así como te ves a ti, tú vas a ver a los demás. Entonces, esa carencia que tú ves en ti es la misma carencia que vas a ver en las demás personas. Eso es el primer punto de la comunicación, porque con el primero con el que tú te comunicas es contigo mismo. Entonces, un ejercicio que yo recomendaría y que es importante hacer es que cada vez que tú te ves al espejo, te digas lo bien que te ves, lo mucho que te amas,
lo bien que te aceptas, porque eso va a generar en ti una gran seguridad. Y cuando tú te sientes seguro, entonces las palabras que otros te digan de manera negativa no te van a afectar, porque la seguridad que hay en ti te va a fortalecer. Entonces, el primer paso de la comunicación es darte cuenta cómo te hablas a ti mismo, cómo te observas a ti mismo y por consiguiente, estar bien contigo. Después de eso vendría cómo nos comunicamos con los demás. Existen muchas maneras de comunicarnos. Existe por medio de los ademanes de nuestro cuerpo, por los gestos, por medio de la simbología, por medio de los colores, por medio de las imágenes. Existen muchos aspectos que tienen que ver en la comunicación, pero en donde nos vamos a enfocar es en esa comunicación verbal, en ese poder tan grande que tienen las palabras. Y es importante que esto se vaya entendiendo, porque si yo aprendo a comunicarme con los demás, entonces nos vamos a entender. Puede haber una empatía. Y al poder haber esa empatía, nos vamos a relacionar mucho mejor. Va a haber un entendimiento y por lo tanto la relación va a ser más fructífera con las demás personas. La congruencia en lo que decimos con lo que nosotros proyectamos a través de nuestro cuerpo, a eso es a lo que se le llama congruencia. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú tienes una cara, quizá porque estás molesta por alguna situación y tu pareja te pregunta, ¿qué tienes? Muchas veces respondemos nada, no tengo nada. Y tu pareja te sigue preguntando o a algún familiar, ¿pero qué tienes? Y tú sigues respondiendo lo mismo, no tengo nada. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tus palabras están diciendo algo, pero tu cuerpo, tus gestos, la mirada de tus ojos están diciendo algo totalmente distinto a lo que tus palabras están diciendo. Y esto quiere decir que no hay una congruencia, porque tus palabras dicen que estás bien, pero tus ademanes, la posición que tiene tu cuerpo, están diciendo que estás molesta, que estás inconforme, que no estás a gusto. Entonces ahí es donde estamos siendo incongruentes. Y eso pasa casi siempre con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros amigos, con las personas con las que trabajamos. Estamos siendo incongruentes. Entonces es importante que tengamos esa noción de que lo que estoy diciendo sea realmente lo que yo estoy pensando y lo que yo estoy sintiendo. Porque cuando se logra esa congruencia, entonces puede haber una buena relación porque va a haber un entendimiento. Y cuando podemos comprendernos, nos vamos a relacionar muchísimo mejor con las demás personas. Es importante que en nuestras palabras sepamos también utilizarlas de la manera correcta. Por ejemplo, cuando nosotros estamos juzgando, criticando, viendo lo malo en las demás personas, lo que estamos haciendo es generar una energía negativa. Y esa energía lo que nos va a traer es una desarmonía. Es decir, vamos a estar generando conflictos, situaciones que estamos atrayendo a nuestra vida con las mismas características. Esto quiere decir que si yo juzgo y critico, a mí también me van a juzgar y me van a criticar, porque esa energía
que yo estoy enviando me va a regresar. Tarde o temprano, esa energía regresa a mí. La energía siempre va y regresa. Por eso es importante que tengamos cuidado con lo que decimos, con lo que hacemos a través de las palabras. Muchos hemos escuchado decir que nuestras palabras tienen un gran poder, el poder de construir y el poder. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que esas palabras que tú emites, si son palabras de bondad, de verdad, de honestidad, de respeto, entonces estás enviando una energía clara, una energía fuerte que tiene que ver con lo que tú realmente eres. Pero si tú estás enviando palabras de crítica, de enojo, de resentimiento, entonces estás enviando una energía de desarmonía. Y esa energía, claro, que también te va a perjudicar, porque lo que tú envías te va a regresar. Por eso es importante que pongamos atención a lo que estamos diciendo, a lo que nosotros decimos para nosotros y para los demás. Muchas personas piensan que eso no tiene gran importancia, pero cuando te das cuenta que realmente tus palabras tienen un gran poder, entonces es cuando empiezas a realizar realmente cambios en tu vida. Cuando tú repites constantemente algo, estás haciendo a lo que llamamos decretos. Y los decretos van a formar una creencia en tu vida. Por ejemplo, si tú constantemente te dices que no puedes, que no eres suficiente, algunas palabras incluso como tonto o burro, entonces eso que tú estás repitiendo, tarde o temprano van a generarte una creencia. Y cuando tú quieras realizar algún trabajo, realizar alguna situación, te vas a sentir inseguro porque ya generaste una creencia por lo que constantemente tú has repetido. En cambio, si tú repites constantemente lo afortunado que eres, lo inteligente que eres, lo capaz que tú eres, lo mucho que te amas, lo mucho que te aceptas, entonces estás generando una gran fortaleza y confianza dentro de ti, porque todo lo que tú vas a repetir es lo que tarde o temprano se va a generar en tu vida. Esto tiene mucho que ver con todas nuestras situaciones. Por ejemplo, una de ellas es nuestra prosperidad. Cuando nosotros hemos escuchado durante nuestra infancia la carencia, el que no se tiene dinero, el que no hay lo suficiente, muchos lo escucharon de sus padres. Quizás cuando pedían y la respuesta era no hay, no se tiene, y era constantemente esa respuesta, entonces llega un momento en tu vida que la haces una creencia. Y cuando tú ya eres mayor, incluso cuando tú ya eres joven o tienes una familia, sigues con esa creencia que escuchaste y que en algún momento incluso tú vas a repetir, porque tanto lo repitieron que se formó la creencia y ahora tú lo estás repitiendo y además se lo estás pasando a tus hijos. Y qué importante es que nos demos cuenta, porque como se formó esa creencia,
muchas otras. Cuando, por ejemplo, hay algunas personas que tienen una situación de enfermedad, yo he escuchado como muchas veces repiten mi enfermedad, mi dolor de cabeza, mi dolor de aquí, y lo que están haciendo es precisamente ir fomentando esa idea que se vuelve creencia, y entonces se preguntan, ¿y por qué no puedo sanar? ¿O por qué no puedo ser próspero? Y la respuesta es parte de eso, que repites constantemente las cosas sin ser consciente de lo que estás generando en tu vida. Cuando tú te das cuenta, entonces comienzas a hacer cambios. Por ejemplo, cuando hay una situación económica no es favorable, pues no dirás no tengo dinero, no es suficiente, nunca me alcanza. Quizás podremos decir, por el momento no tengo, pero estamos diciendo por el momento. Y esto quiere decir que es temporal. Le estamos dando esa connotación de que es temporal. Pero si decimos no tengo, no me alcanza o nunca me alcanza, entonces ya estamos dando por hecho que nunca vamos a tener o que nunca nos va a alcanzar. Fíjate que estas palabras, que son tan sencillas, realmente son muy importantes y llevan un mensaje muy profundo. Las personas, cuando dicen mi enfermedad, entonces están diciendo que esto es algo que se va a quedar con ellas, porque la están haciendo suyas. En cambio, cuando decimos la situación por la que estoy pasando, ya le estamos dando una connotación de que es algo temporal, de que es algo que va a pasar, porque no la estamos adquiriendo como nuestra. Fíjate qué importante. Y aunque parece muy sencillo, cuando nos damos cuenta de que esas palabras en nuestra vida realmente tienen un gran poder, porque se van a manifestar en nuestro futuro cercano, entonces es cuando decimos, ok, ahora las voy a cambiar. Ahora vamos a hacer y a utilizar la inteligencia de la comunicación. Y esto quiere decir que ahora voy a utilizar mis palabras de manera consciente. Me voy a fijar en lo que digo para los demás y, por supuesto, en lo que digo para mí. Me voy a fijar en esas palabras que repito constantemente, para que, si son palabras que no llevan una energía o un mensaje positivo, entonces pueda eliminarlas y no decirlas. Fíjate, hay personas que en su hogar, por ejemplo, los jovencitos, luego dicen groserías, se llevan con groserías en la casa. Y entonces los padres les dicen que no se lleven así, porque así es como van a hablar en otras partes. Y ellos dicen que no, que eso nada más es en la casa, que en otros lugares no es así. Pero como se dan cuenta, tanto lo repiten, que eso se vuelve un hábito. Y aunque estés en un trabajo o estés en otro lugar que no es tu casa, las vas a repetir. ¿Por qué? Porque la estás haciendo un hábito en tu vida. Y el hábito es algo que se repite constantemente. Por eso es importante que nos demos cuenta de qué es lo que estamos diciendo. Hay 3 aspectos que son muy importantes y que tienen que ver en esta comunicación. El primero es que lo que nosotros decimos sea algo verdadero. Es decir, que sea algo real, tal cual es, y que no sea solamente algo que yo estoy interpretando o que sea algo que yo escuché de otras personas. Tiene que decir una verdad cuando nosotros hablamos con las demás personas.
Otro aspecto importante es la bondad. Y esto quiere decir que lo que yo voy a decir tenga algo positivo, que no nada más esté diciendo cosas que alteren, que lastiman, que ofendan, que critiquen a las demás personas. Cuando hay bondad en lo que yo digo, incluso puede ser algo que no me agrada, pero lo digo con bondad, entonces estoy comunicándome de la manera adecuada. Y sobre todo, que tengamos en cuenta que muchas veces cuando nosotros estamos comunicándonos y llegamos a un punto con otra persona donde no hay una buena comunicación, donde empieza incluso una discusión, es precisamente porque lo que nosotros estamos haciendo es hablar a través de nuestras emociones. Esto quiere decir que muchas veces no es ni siquiera la importancia que estamos dando a lo que estamos diciendo, sino que la emoción que nosotros tenemos es lo que está aflorando, es lo que está hablando con las otras personas. Y eso es lo que hace que entonces no tengamos una comunicación adecuada, porque los demás no están escuchando lo que les estamos diciendo. Lo que ellos están percibiendo es el enojo, el coraje, el fastidio o lo que nosotros estamos transmitiendo a través de lo que decimos. Ellos perciben la emoción de lo que decimos y ni siquiera están percibiendo el mensaje que nosotros estamos dando. Por eso es importante que nosotros nos comuniquemos a través de la bondad, porque de esa manera nos van a entender. Incluso si tenemos algo que nos ha lastimado y lo comunicamos con bondad, se nos va a entender. Pero si lo comunicamos con el enojo, simplemente no van a comprender el mensaje que nosotros estamos dando. Por eso hay que tener en cuenta cómo deberíamos de manera afectiva, de manera respetuosa, comunicarnos con los demás, porque de esa manera podemos entablar una relación entre nosotros como seres humanos. Y el tercer aspecto que es importante también es si es necesario decir lo que nosotros queremos decir. Es necesario que las personas escuchen lo que nosotros les queremos decir o no es necesario o solamente queremos decirlo a veces porque tenemos emociones ahí atoradas y lo que queremos es sacarlas. Entonces seamos conscientes de qué es lo que queremos transmitir, qué es lo que queremos comunicar para que tengamos una relación adecuada con las demás personas. Puede ser mi pareja, pueden ser mis hijos, mis hermanos, mi familia, mis amigos, con todos. Es importante que tengamos en cuenta cómo voy a utilizar las palabras de manera adecuada. Y recuerda, la comunicación contigo mismo es la base absolutamente de todo. Si tú te pudieras ver al espejo todos los días y decirte, te amo, te acepto y te apruebo, ese es un ejercicio muy efectivo que lo que va a hacer es precisamente al estarlo repitiendo constantemente, lo que va a hacer es que se va a grabar en tu subconsciente. Y al grabarse ahí, acuérdate que se genera la creencia. Y entonces, al fortalecerme, voy a tener confianza. Y al tener confianza, entonces me voy a poder comunicar de manera adecuada con las demás personas. Y si yo me puedo comunicar con los demás,
entonces puedo entablar una perfecta armonía entre nosotros como seres humanos. Héctor y Mabel. Sí, ajá. Bueno, abordaste muchos temas muy importantes, Blanca, que bueno, sería bueno más adelante, yo creo que en otros programas irlos profundizando, porque realmente es muy, muy importante la manera como nos comunicamos. Y escuchándote hablar, yo recordaba, por ejemplo, cuando era niño o jovencito, cómo, pues, y al igual que a mí, yo creo que a muchos no nos enseñaron a comunicarnos con nosotros mismos, a decirnos este tipo de cosas, como decías, el ejercicio de vernos al espejo y decirme, me amo, me acepto, me apruebo tal y como soy. Al menos en mi época, y a mí no me tocó que alguien me enseñara. Afortunadamente, ya se empiezan a abrir los caminos, ya se empieza a percibir la vida de otra manera, y este tipo de enseñanzas ya se están empezando a dar pues en los niños, ¿no? O sea, desde chiquitos ya empiezan con este tipo de aprendizaje que se me hace maravilloso, porque pues a nosotros pues nos tocó vivir de otra manera, y la verdad es que al menos a mí de manera particular me costó mucho trabajo empezar a hacer este tipo de cosas. Ya mayor, digamos, adulto, cuando lo empecé a hacer, fíjate, o bueno, más bien fíjense, cuando yo lo empecé a hacer, las primeras veces que yo me veía al espejo y que yo decía, me amo, me acepto tal y como soy, que decía, me gusto como me veo y este tipo de cosas, incluso hasta me sentía mal. Me sentía mal porque yo sentía que era que era vanidoso. Pero claro que en ese tiempo yo no entendía que eran las creencias que me inculcaron, que fue lo que me enseñaron, pero como yo estaba empezando a romper precisamente con todo este tipo de enseñanzas que recibí, que me bloqueaban, que me obstaculizaban para que surgiera el verdadero ser que hay en mí, pues me costó trabajo porque lo tuve que ir aprendiendo poco a poco. Por eso se me hace importantísimo el aprendernos a comunicar con nosotros mismos. Y así como, como nos enseñan en la escuela, a todo lo que tiene que ver con la parte de, digamos, cultural, o la parte de las materias curriculares, también deberían de enseñarlos, incluso en la escuela y en la casa, a trabajar, bueno, no trabajar, sino a saber comunicarnos con nosotros mismos de esta manera, desde este aspecto de aceptación, de amor por uno mismo, porque ahí empieza todo. O sea, yo me di cuenta de que no me amaba en aquel tiempo, por eso me costó trabajo. Si yo me hubiera amado, ¿sí? Desde aquel entonces, pues creo que ni siquiera me hubiera costado trabajo, porque lo hubiera aceptado pues de una manera grata, pero aprendí a amarme precisamente, porque cuando tú ya lo empiezas a hacer desde el amor incondicional hacia ti, de manera automática lo empiezas a hacer de manera incondicional a los demás. Entonces se me hace esto una práctica diaria que tenemos que hacer, y como tú lo decías, Blanca, como lo estamos repitiendo todo el tiempo, cada día, a cada ratito, así como nos decíamos cosas negativas, como los ejemplos que ponías de que, ay, jole, soy un tonto, no puedo hacer esto, ay, soy inútil, ay, no sé hacer nada, ese tipo de cosas, bueno, podemos revertirlo para ahora entonces irnos al otro extremo. Aquí al otro extremo me refiero a para que haya un equilibrio, para que haya un balance, porque en otros programas que hemos platicado con Mabel, de que estamos en un mundo dual donde hay polaridad, siempre hay una polaridad y están los dos polos. Está el polo negativo, el polo positivo en todo el universo. Es una ley y no cambia y siempre va a estar. Por lo tanto, si nosotros nos vamos hacia un extremo, hacia un polo, nos estamos lo que le llaman polarizando, y por supuesto no va a tener resultados positivos. Pero si nos vamos al otro extremo, es decir, al otro polo, también nos estamos polarizando, pero al otro extremo. Y por supuesto que tampoco va a tener resultados positivos, porque entonces ahí sí caería en esto que decía de la vanidad o la arrogancia,
porque me estaría yendo al otro polo. De lo que se trata es de un equilibrio. Y cuando tú lo haces de manera auténtica, porque realmente sientes que te amas, que amas la vida, empiezas a encontrar este equilibrio y lo empiezas a hacer de manera innata, porque eso es lo que somos. Somos ese amor y esa aceptación, ¿sí? Pero lo tenemos que empezar a hacer desde las palabras, porque para que una palabra surja, primero pasó por el pensamiento, pasa por el pensamiento y luego sale a través de las palabras, y no nada más de las palabras, a través de la comunicación verbal y no verbal también. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que como primero pasa por el pensamiento, ahí es donde debemos de poner atención. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que yo me estoy diciendo? Porque eso se va a reflejar en mi vida. Entonces, es como lo hemos comentado en otros programas, cuando yo me observo qué es lo que estoy pensando, tengo ese poder de poder empezar a cambiar mi vida, mi entorno y a mí mismo, a dejar salir. No es de que me cambie a mí mismo, más bien es dejar salir al ser que soy, al verdadero ser que soy. Pero para eso tenemos que empezar a aprender precisamente a comunicarnos con nosotros mismos, y esto se me hace fabuloso, maravilloso. Tú, Mabel, ¿qué nos puedes comentar? No, como tú dices, definitivamente, Héctor, aquí ella abrió muchos temas para profundizar más. Y uno de los puntos que quisiera rescatar de lo que dijiste, Blanca, es acerca de los decretos. Y cuando hemos escuchado la palabra decreto, pensamos realmente de que es simplemente una acción que tiene que ir hacia afuera de nosotros, ¿verdad? Pero como tú mencionabas, la importancia también de mencionar esas palabras y bajo esa intención de decretar sobre nuestras propias vidas. Y como también decía Héctor, ¿no? Aquí en este programa hemos mencionado mucho también lo que es la ley del espejo. Al nosotros realmente conectar esa palabra, es como sembrar esa palabra en nosotros, que esa palabra al decretarla es esa semilla, ¿ok? Por eso es sembrarla en nosotros, para nosotros poder comenzar a proyectar hacia afuera esa semilla que hemos sembrado. Ahora, súper importante que mencionar, constantemente estamos decretando sobre nuestras vidas, pero solemos más decretar cosas limitantes, negativas, catastróficas, ¿verdad? Y por ende eso es lo que vamos a proyectar hacia afuera. Al nosotros comenzar a tomar conciencia de nosotros mismos y tomar conciencia de que somos esa tierra donde sembramos esa semillita por medio de estos decretos, es esa expresión de amor que nos damos a nosotros mismos, es esa semilla de amor que vamos a ir sembrando para luego poder proyectarla, ese amor hacia afuera. ¿Okay? Y de verdad ya quedas invitada para que expandamos un poquito ese tema acerca de lo que es el decreto, porque es una palabra que se ha usado tal vez con un trasfondo un poco religioso limitante, ¿verdad? Pero va más allá, tiene realmente un significado, y precisamente como acabo de mencionar, de lo primero de lo que es el reconocimiento de ese amor divino en nosotros, el reconocimiento de ese amor hacia nosotros, y por ende, al reconocernos desde el amor, podemos reconocer nuestro entorno con amor. ¿Qué dices, Blanca? Sí, tal cual dices, Mabel, eso se me hace muy interesante a mí, porque cuando nosotros aprendemos a comunicarnos con nosotros mismos, llega un momento que a mí se me hace realmente hermoso, porque tanto lo estamos repitiendo, estamos generando una confianza que va a llegar un punto en donde vamos a poder conectar con una parte interior que es nuestro corazón. Muchos pueden decir, ay, eso no es lo mismo, y la verdad es que no lo es. Fíjate que yo en algún momento tuve una experiencia fíjense, a todos les comparto, hubo un momento en que tuve una experiencia con uno de mis hijos, el mayor. Él pasó por una situación, y en esa situación toda mi familia me decía que actuara de tal manera, de una forma. Pero yo
pensaba que tenía que hacer las cosas de una manera diferente. Pasó algo que la verdad nunca me había ocurrido. Mi mente me decía muchas cosas, como si me dijeran, la cuestión era apoyarlo de una manera o no apoyarlo, hagan de cuenta, ¿no? Entonces mi mente me decía, no, déjalo, él tiene que hacerlo y tiene que ver cómo salir. Y mi corazón me decía, no, apóyalo, tú eres su mamá, para eso estás, para apoyarlo. Haz de cuenta que era una lucha tremenda. Y de veras que sí es verdad que esa lucha existe. Tu mente te dice una cosa y tu corazón te dice otra. Hasta ese momento, que fue un momento, se puede decir un poco crítico en mi vida, fue cuando yo entendí realmente lo que es escuchar a tu corazón. De veras que fue para mí una experiencia en ese momento dura, pero increíble para mí, porque ahí fue donde yo comprendí que sí podemos conectar con nuestro corazón. Y ahí fue donde yo entendí, como algunos maestros me lo han dicho, tu mente te va a engañar, te puede mentir, pero tu corazón nunca. Tu corazón es esa parte divina que hay en ti. Tu corazón jamás te va a engañar. Entonces, fue cuando yo aprendí a conectar con mi corazón. Y de ahí en adelante, cada vez que yo buscaba una respuesta, lo que yo hacía era con mi mano derecha tocaba mi corazón físico. Hagan de cuenta que hacía una profunda relajación, hacía mi pregunta y me llegaba la respuesta. Y yo sabía que esa respuesta no venía de mi mente, porque la sentí en mi cuerpo. Entonces ahí fue una conexión hermosa. Pero para que llegara a esta conexión, primero tuve que aprender a comunicarme conmigo misma. Así como dice Héctor, igual a cambiar ideas, creencias negativas. Y mira, lo más importante es que a veces esas creencias ni siquiera sabes tú que ahí están, ni siquiera sabes que ahí hay una creencia es limitante. Cuando en una ocasión fui a un taller de ángeles, precisamente, hicieron una dinámica muy bonita. Y en esa dinámica le dieron unas alas a todas las chicas que íbamos al taller. Y cuando me dieron a mí las alas, la verdad es que lloré muchísimo, pero yo no entendía por qué lloraba tanto. Yo sabía que no era tanto la emoción del agradecimiento, sino sabía que era otra cosa. Y no en ese momento, sino mucho tiempo después, entendí que lo que me emocionó realmente era que yo no me sentía, ¿cómo se dice? Lo suficiente Merecedora. para eso. Esa es la palabra, Héctor, merecedora. Y entonces cuando yo entendí eso, no comprendía por qué no me sentía merecedora. Y investigué en mi niñez y entendí que en este caso, por ejemplo, mi papá como que siempre nos hacía ver que para darnos algo, pues teníamos que ganárnoslo. Entonces comprendí que son programaciones que me dieron en mi caso desde la infancia, pero no era para mí consciente porque no había vivido una situación así. Hasta que la viví, comprendí que era una programación, era una creencia que yo tenía, que tenía que ser suficiente o que tenía que merecerme las cosas. Me costó mucho trabajo comprender eso y trabajar ese aspecto, hasta que llegó el momento de comprender realmente que no, nosotros merecemos todo. Nosotros como seres humanos que somos, como seres divinos que somos, como seres de Dios que somos, nos merecemos cosas hermosas, nos merecemos lo mejor, pero a veces no lo creemos. A veces no lo creemos por lo que nos han dicho, por las vivencias que hemos tenido, a veces por los errores que hemos cometido en el pasado y nos sentimos culpables y por eso sentimos que no merecemos las cosas buenas o no merecemos cosas hermosas. Y no es verdad. Y yo lo comprendí después de mucho tiempo.
pero me ayudó muchísimo a entender por qué es tan importante aprender precisamente a comunicarnos con nosotros mismos. Porque cuando tú te dices constantemente, te mereces lo bueno, te mereces lo mejor, eres inteligente, eres hermoso, eres bello, cuando tú te lo dices, te lo vas a creer. Y cuando te lo crees, entonces ya no te va a importar lo que los demás digan de ti. No te va a importar si alguien te dice gordo, si alguien te dice feo, si alguien te dice chaparro, si alguien te dice alto, no te va a importar. ¿Por qué? Porque tú ya te amas, porque tú ya te aceptas como tú eres y porque entiendes que tú mereces cosas buenas y mereces ser feliz así como tú eres. Entonces, fíjate qué importante es esto de la comunicación, esas palabras que tienen un gran poder. Qué importantes son saberlas utilizar de manera positiva para nosotros y luego, por consiguiente, para los demás. A mí eso se me hace muy importante, se me hace muy valioso y yo creo que si las personas que están escuchando se dan cuenta de que cada vez que tú dices tus palabras y haces conciencia de lo que estás diciendo y si puedes cambiarlas, entonces te vas a dar cuenta que tu vida va a empezar a funcionar de una manera diferente. Si tú te das cuenta que algo no te gusta de las demás personas, pero en lugar de criticar, en lugar de juzgar, simplemente dentro de ti dices, respeto, esa es tu opinión, esa es tu manera de ver las cosas, esas son tus creencias, no las comparto, pero lo respeto, entonces las relaciones humanas van a ser mucho mejor. No habría tanto conflicto, incluso no habría tanto resentimiento entre los seres humanos, entre las parejas no habría tanto problema, porque existiría el respetar, el que todos somos diferentes, el respetar en que cada quien tiene su manera de pensar, pero sobre todo el comprender que yo puedo hacer una gran diferencia y cómo la haría cambiando esos pensamientos, cambiando esos programas que ya tengo a través de mi palabra, decirme cosas buenas a mí y decirle cosas buenas a los demás. Muchas personas ni siquiera se dan los buenos días. Aquí en Morelia, es donde nosotros estamos, eh, subimos a un colectivo que es el transporte y nos decimos los buenos días. Muchas veces cuando yo en México lo he hecho, pues sí me ven como rarita, como, ay, ¿esta qué le pasa? No estamos acostumbrados. Cuando tú le dices a una persona, oye, qué bien te ves, qué bien te siente ese color, yo no sé si lo han hecho y no sé si han notado, pero les cambia una sonrisa, les cambia el día, hacemos que se sientan bien, hacemos que se sientan contentas, porque de esa misma manera nosotros nos sentimos cuando a nosotros también nos dicen cosas bonitas, nos dicen cosas buenas. Entonces, si nosotros somos conscientes, pues ahí está el cambio. Y si nosotros tenemos el entendimiento de que nuestras palabras tienen un gran poder, pues vamos a utilizarlas de una manera adecuada para generar cambios positivos y para que entre nosotros nos comuniquemos de una mejor manera. ¿Cómo ven? Mabel, bueno, ajá, ya creo que ya se nos terminó el tiempo y es que la verdad es que hay mucho, mucho por compartir. Bueno, ya vendrán otros programas, ya nada más para cerrar, yo por mi parte recordarles a todos que hay una frase que dice que aquello que piensas es a lo que le das poder. Sé consciente a qué le das poder, es decir, en qué estás pensando y los invito a que esos pensamientos sean para nuestro beneficio, para nuestro bienestar y para nuestro propio crecimiento. Con esto me despido. Muchas gracias, Blanca, por estar aquí de nuevo. Mabel, buenas tardes. Jorge, buenas tardes.
Sí, y también yo aquí cerrando, también agrego a eso que tocaba de decir, Héctor, la importancia de tomar conciencia de que nosotros somos el génesis, nosotros somos ese inicio y cada día tenemos vida para iniciar. No se trata de salir huyendo, ni se trata de el trabajo del esfuerzo para cambiar tantas cosas en nuestras vidas, sino es simplemente tomar la decisión de iniciar hoy esa transformación en nosotros. Y esa transformación con el tema que hoy Blanca nos trajo es comenzar a darnos esa palabra de amor hacia nosotros mismos. Mientras más nosotros nos tratamos con amor, más estamos expresando el idioma de Papá Dios y por ende vamos a poder transferir ese idioma de amor a otras personas. Muchas gracias, Blanca, por acompañarnos. Gracias a ti, Héctor, también por tu compañía, a todos nuestros radio oyentes y Jorge por brindarnos esta oportunidad cada semana. Blanca, ¿cómo te gustaría despedirte? Sí, claro que sí, muchas gracias. Yo me despido nada más recordándoles que tus palabras tienen un gran poder, el poder de construir o el poder de destruir. Tú eliges cómo las utilizas. Muchas gracias a todos por todo. Gracias, Jorge. Gracias, Mabel. Gracias, Héctor. Y gracias a todos por estar ahí. Gracias. Gracias. Mabel, gracias Héctor, gracias Blanca y bueno, invitación para todos nuestros oyentes, próximo miércoles 7 de la noche, tertuleando desde el alma.